We want to get rid of Putin. We want to replace your administration with our guy, like Yeltsin used to be. Provoke, stick it, poke them, poke the bear. Why? Because apparently we want to weaken Russia. This is the strategy. But we would be blown up to pieces if we did it, if we tried to do it. So if America thinks it can get away with poking Russia and not get hurt, they're dreaming. Amigos, quiero compartir con ustedes una increíble entrevista realizada por un periodista suizo con Oliver Stone, el director estadounidense y 3 veces ganador del Oscar, en la que Stone destroza a Occidente y su política exterior hacia Rusia. Según el director, Rusia nunca ha representado ningún peligro para Europa, y mucho menos para Estados Unidos. Esto es especialmente cierto si consideramos la disolución de la Unión Soviética y el deseo de Vladimir Putin de formar parte de ese infame mundo occidental. Oliver Stone literalmente pasó por encima de la política exterior de Estados Unidos como un tanque y destrozó por completo la política miope de Europa en relación a Rusia. Es curioso que en Occidente todavía existan estadounidenses constructivos que comprenden que la era de la hegemonía ha quedado en el pasado y que un mundo multipolar ha tomado su lugar, una realidad de la que el Occidente colectivo debe partir. Amigos, prepárense para escuchar las sabias reflexiones de este renombrado director estadounidense y de paso compartiré algunas palabras sobre lo que está sucediendo en las relaciones ruso-estadounidenses. Así que, amigos, vamos allá. Antes de mostrarles los episodios más destacados de la entrevista con Oliver Stone, quiero decir algunas palabras. ¿Cuándo entenderán finalmente los europeos y sus socios de ultramar que Rusia no representa ninguna amenaza para nadie? ¿Cuál sería el sentido, según afirman en Occidente, de que Putin y Rusia invadieran Polonia, Rumanía, Bulgaria y toda Europa? Esto lo repiten constantemente Josep Borrell, el principal diplomático de la Unión Europea, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es simplemente absurdo pensar así, teniendo en cuenta la simple desproporción de los potenciales de Rusia y Europa. Por un momento, imaginen al ejército ruso en Polonia, Rumanía e incluso en Alemania. ¿Qué sigue? ¿Podría Rusia mantener a esos países en su órbita? No, por supuesto que no. Primero, Rusia se enemistaría con el resto del mundo. Putin simplemente no podría explicar por qué hizo algo así. Y segundo, Rusia ya tuvo experiencia en interactuar con Polonia en un formato similar. ¿Y qué resultó de eso? Polonia siempre fue un dolor de cabeza para el Imperio ruso. Anexaron el Ducado de Varsovia después de las guerras napoleónicas, lo que resultó en 2 grandes levantamientos, sin contar la eterna actividad subterránea antirrusa que continuó hasta la caída del Imperio ruso. Esto no es en absoluto beneficioso para Rusia y no tiene sentido. Sin embargo, crear el mito de una Rusia agresiva es muy conveniente. Después de todo, se puede usar en beneficio propio y para legitimar ciertas decisiones de política exterior, como por ejemplo la expansión de la OTAN. ¿Por qué no un excelente argumento? Rusia es agresiva, así que sumemos a la alianza a unos cuantos países más. Ahora escuchen lo que Stone tiene que decir al respecto. Periodista: esto es absurdo desde el punto de vista de Suiza. En 1990 cayó el telón de acero. Putin tendió la mano. Todos estábamos felices. And it seems totally absurd. I mean, we were in 1990. It was the fall of the Iron Curtain. Putin was stretching out his hand. Pensábamos que estábamos entrando en un nuevo mundo, pero de alguna manera todo se desmoronó. ¿Por qué? Stone: es una muy buena pregunta y a menudo la planteo, pero a menudo me malinterpretan. Me alegra poder hablar con alguien que parece ser realista, que recuerda la historia. Los medios estadounidenses no tienen sentido de la historia. No entienden que hicimos un trato. Estados Unidos hizo muchos tratos con Rusia sobre la OTAN, sobre los misiles de mediano alcance, sobre los misiles balísticos en la década de 1970 y rompimos ambos acuerdos. Dijimos, esto es todo, los rompemos. Por cierto, Rusia tiene un enorme arsenal nuclear. And by the way, Russia has a huge nuclear arsenal. Y aunque tal vez no sea tan sofisticado como el nuestro, es muy poderoso. Lo que me preocupa profundamente es que Estados Unidos parece no entender lo que es la guerra, que la guerra puede comenzar muy fácilmente. En los últimos 4 años, la administración del abuelo automotriz ha estado provocando a Rusia, provocando una y otra vez. ¿Por qué? Porque aparentemente queremos debilitar a Rusia. Esa es la estrategia. Provoke, stick it, poke them, poke the bear. Why? Because apparently we want to weaken Russia. This is the strategy. ¿Qué clase de estrategia es esta? Es básicamente un estado de conflicto. Cuando decimos, queremos debilitarte, es como intentar destruirte. Queremos deshacernos de Putin. Queremos reemplazar tu gobierno con nuestra propia gente, como fue Yeltsin. We want to get rid of Putin.
We want to replace your administration with our guy, like Yeltsin used to be. He oído conversaciones sobre dividir a Rusia en 3 o 4 zonas. Esto es una locura y no tiene sentido, porque no podemos hacer nada al respecto. Y además, seríamos completamente destrozados si intentáramos hacerlo. Si Estados Unidos cree que puede provocar a Rusia impunemente y no sufrir consecuencias, está soñando. We would be blown up to pieces if we did it, if we tried to do it. So if America thinks it can get away with poking Russia and not get hurt, they're dreaming. Periodista, ¿cree usted que estamos más cerca de una guerra nuclear que hace un año? Nunca lo había pensado hasta que comenzó el conocido conflicto en Europa. Los europeos, uno tras otro, comenzaron a decir lo mismo que los Estados Unidos. Se unieron a ellos y declararon que esto era indignante, como si fuera un conflicto entre un matón y alguien que debe ser protegido. Rusia es presentada como el agresor y los oponentes como una sociedad democrática. Luego, Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN. Me sorprendió todo esto, porque antes en Europa había cierta resistencia. ¿Qué pasó con Jacques Chirac y Gerhard Schröder, quienes se opusieron a la guerra en Irak? ¿Quién se opone a este conflicto? ¿Acaso no ven hacia dónde se dirigen los Estados Unidos? Tenían observadores en el terreno, podían obtener información, sabían sobre la situación, pero siguieron el falso relato de que Rusia estaba violando el orden internacional y todo eso. Pero el orden internacional ha sido violado tantas veces por Estados Unidos, ya sea en los tratados nucleares, en Irak, Libia o Siria. Estados Unidos rompe las reglas cuando le conviene. Amigos, hagamos una pausa aquí. Antes de mostrarles otros episodios igualmente impactantes de la entrevista con Oliver Stone, quiero decir unas palabras. El director estadounidense tocó un tema muy importante: Europa. ¿Qué ha pasado con Europa y dónde están los políticos que podían decir no a las aventuras de Estados Unidos en todo el mundo? ¿Dónde está De Gaulle, quien suspendió la membresía de Francia en la OTAN? ¿Dónde están esos líderes europeos que se opusieron a la operación de la OTAN en Irak? Ya no están. Los han relegado a un segundo plano, como a Schröder, quien es considerado un agente del Kremlin. Hoy en día, la élite política de Europa se ha empequeñecido tanto que ni siquiera es capaz de hacer una declaración sin antes consultarla con sus socios, y como resultado todos los países de Europa continúan implementando una política que contradice por completo los intereses de sus propios pueblos. Tomemos como ejemplo a Francia y a Macron, quien afirma que si Rusia gana, la amenaza para Europa aumentará aún más. ¿De dónde viene eso? Uno se pregunta, ¿desde cuándo Rusia representa una amenaza para Francia, considerando que Rusia siempre ha sido aliada de Francia en todas las guerras? ¿Acaso Rusia representaba una amenaza para Francia cuando se unió rápidamente a la Primera Guerra Mundial y salvó a Francia de la capitulación en el frente occidental? ¿O tal vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando gracias a Stalin y la URSS, a Francia se le concedió el estatus de gran potencia y un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU? Y les recuerdo que, aparte de la resistencia, solo De Gaulle luchaba contra Alemania, mientras que en la misma Francia operaba el régimen de Pétain, que vendió los intereses de su propio país. Sin embargo, Macron continúa haciendo las declaraciones más duras contra Rusia y agitando la situación con comentarios imprudentes sobre enviar a los franceses al país conocido, etc. Quizás no debería haber habido gestos de buena voluntad en 1945, y ni siquiera deberíamos haber hablado con los franceses, dejándolos en su estatus de haber sufrido una derrota aplastante en la Segunda Guerra Mundial con su línea Maginot y su toque de colaboración con los alemanes. Quizás Rusia representa una amenaza para Alemania. En 1941 fue Alemania quien atacó. Recibió una respuesta contundente. Alemania fue hecha pedazos, pero quiero destacar que fueron los rusos, en la figura de la Unión Soviética, quienes contribuyeron a la reunificación del pueblo alemán dividido. Eso lo hizo la Unión Soviética, lo hicieron los rusos. Entonces, ¿por qué de repente Rusia es una amenaza? ¿Acaso fue Rusia quien saboteó los Nord Stream? ¿Qué les pasó? El liderazgo alemán aún no ha logrado realizar una investigación adecuada y sigue alimentando al mundo y al pueblo alemán con versiones fantásticas de lo sucedido. Tal vez, después de todo, no sea Rusia la amenaza, sino alguien más. Pero parece que en Europa ha llegado la era de la amnesia histórica, y los europeos ya han olvidado lo que Rusia ha hecho por Europa, pero siguen catalogando a Rusia como un agresor. Ahora escuchen la segunda parte de la entrevista de Oliver Stone. Cita: hemos adoptado los objetivos de los neoconservadores, que buscan que Estados Unidos inicie un avance contra Rusia y haga lo que hizo con Yeltsin en los años 90, cuando teníamos el control económico sobre Rusia. Creen que esto es posible, pero no entienden que el pueblo ruso está en gran medida unido.
conflicto, y una de las razones de ello es su amor por su país. Alemania aprendió esto cuando invadió Rusia, si recuerdan. Los rusos resistieron y nunca se rindieron. Perdieron una enorme cantidad de personas, pero siguieron luchando. Los rusos nunca se rinden. Tal vez perdieron 30 millones de personas en esa guerra, pero continuaron luchando. Esto sigue siendo así hasta el día de hoy. No importa si es comunismo o capitalismo. Sabemos que Putin no es comunista, lo odia, cree que fue un sistema completamente irracional y ha estado orientado hacia un sistema capitalista limitado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se encaminaban hacia la integración con Occidente, hacia la democracia. Han trabajado en ello durante más de 20 años, mientras Putin ha estado en el poder, de una forma u otra. Y de repente, los rusos se han vuelto más peligrosos para nosotros que nunca. Pero esto no tiene sentido. Cuando Kennedy resolvió la crisis de los misiles en el Caribe, luchamos por Alemania Oriental, luchamos por Alemania, si recuerdan. Berlín era el punto de contacto, Cuba era el punto de contacto, pero ahora la línea se ha desplazado de Berlín a Ucrania, y decimos que esto es tan importante como lo fue Berlín en 1962. No creo en eso, y nadie lo cree si estudias la historia. Estamos luchando por nada, por orgullo, por miedo a la influencia rusa o china, por el temor a que los BRICS dominen el mundo económico. Esto está ocurriendo y va a suceder y nadie lo detendrá, a menos que comience un conflicto. Estados Unidos no debería entrar en conflicto por el comercio, porque económicamente podríamos quedar en segundo lugar, en tercer lugar, podríamos retroceder, pero seguiremos vivos y seremos parte del mundo. No veo nada malo en ello. No necesitamos ser la fuerza dominante. Hablamos de hegemonía, donde Estados Unidos controla el mundo. Esto ya no es realista. El mundo es multipolar y lamentablemente no podemos aceptarlo. No entiendo por qué no podemos aceptarlo, a menos que seas un conservador empedernido que ve en cada extranjero una amenaza. Amigos, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Stone. Lo más difícil siempre es reconocer que la realidad ha cambiado y no aferrarse al pasado. En la Casa Blanca se niegan obstinadamente a reconocer los cambios globales que los propios inquilinos han provocado con su política. Tomen la política de sanciones, por ejemplo, que ha logrado Occidente al imponer 16,000 restricciones a la economía rusa. Nada. La economía de Rusia, a pesar de la presión colosal, muestra milagros de resiliencia, registrando un crecimiento del PIB. Lo mismo no se puede decir de la economía de Alemania, ni siquiera de la de Estados Unidos. La deuda pública allí se dispara. 35 billones de dólares. Los tenedores de deuda estadounidenses se apresuran a deshacerse de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indica que la confianza en la economía estadounidense está disminuyendo. Los BRICS, que en esencia están controlados por Rusia, continúan fortaleciéndose, y los participantes ya están discutiendo el futuro de un sistema financiero internacional libre de sanciones y otras restricciones. Estados Unidos, tratando de aferrarse a los restos de liderazgo y hegemonía que se le escapan, se niega a reconocer lo obvio. El mundo ha cambiado, y ya es hora de adoptar una postura constructiva. De lo contrario, podrían terminar en el fondo.